que no te pase a vos, no vas a entender. Clásico, individualista, decido que no te quiero escuchar. Bueno, estamos con el doctor Jorge Chamía, integrante de la Cámara Tercera, Cámara del Crimen, juez en este caso de esa Cámara. Doctor, muchísimas gracias por su participación en este programa. Bueno, puntualmente lo que le queríamos consultar era sobre la falta, ¿no?, de equipamiento que tiene la justicia y en lo penal, en qué se ve perjudicado, digamos, en el día a día por esta falta de equipamiento que hay. Bueno, sí, muy buena la pregunta. Buenas tardes, Nadia. Es una cuestión, sí, muy compleja, en la cual La Rioja es una deuda que está teniendo, y es una deuda a nivel de sociedad, porque la justicia le tiene que dar respuesta a la gente. La justicia de cara al pueblo es lo que estamos tratando, lo que venimos trabajando en este tipo de distintas reformas que se están haciendo. Y por más que usted tenga una muy buena ley, y si no tiene infraestructura para poder llevar a cabo la persecución penal, en este caso en la justicia penal, por ahí huelgan los esfuerzos y se diluye todo el trabajo de la gente, porque todo el trabajo se mide en horas hombre, y no podemos estar teniendo una justicia tan cara como la que estamos teniendo, a donde tenemos causas penales que duran más de 2 años, y no quiero decir el tope porque no tiene tope, digo más de 2 años, que esa es la regla general. En investigación dura eso. Entonces, ¿qué necesitamos? La tecnología. ¿La tecnología en qué va a facilitar a la investigación criminal? Ya el tema de la prueba subjetiva, como es la testimonial, no es, digamos, enfrentándola a una prueba científica. Por supuesto que dista mucho de un juez frente a la prueba, cuál es la que va a elegir. La prueba científica es demostrable, la prueba científica es hecha por personal idóneo y no está en la cabeza del juez. Es una cuestión totalmente objetiva y extraña que ingresa al proceso. Bueno, el testigo también viene de afuera, pero el testigo nunca va a tener una visión perfecta o una memoria perfecta de si es que ha visto el hecho de que no lo represente de la misma forma. Hasta en el caso de la propia víctima que sufrió el hecho. Hay víctimas que pasado un año comienzan a recordar todo el suceso. Hay víctimas que cuentan todo apenas sucedido el hecho. Pero La Rioja está teniendo una deuda muy grande con eso a nivel de justicia, y yo creo que tiene que haber una respuesta rápida. No podemos acá nosotros darle respuesta a la gente de forma coyuntural, esperar que esto explote para que recién vayamos a buscar los elementos y a formar los laboratorios y a formar profesionales, a capacitar a la gente para que nosotros podamos darle respuesta a la gente. Ahora, ¿laboratorios de qué tipo específicamente son los que están haciendo falta, doctor? Porque, por ejemplo, para hacer pericias a teléfonos celulares o computadoras hay que enviar eso a otras provincias, para hacer ADN también, teniendo en cuenta que también la provincia en sí a la que esto se le envía prioriza sus casos primero y después, digamos, los de las provincias que vienen reclamando que también se pueda realizar ahí. Claro, lo que pasa es que sí, en cuanto a tecnología, por ejemplo, los laboratorios que necesitan son los laboratorios de criminalística, en cuanto a que se puedan extraer de los rastros del lugar del hecho, la evidencia que se levanta de allí, que luego sea procesada y nos pueda determinar de situar a personas en ese lugar del hecho. Eso no, de la experiencia que yo tengo acá en la Cámara Criminal, y no tan solo en la Cámara Criminal, que estoy desde el año 1999, sino en la justicia como juez de instrucción estoy desde 1995, defensor oficial desde 1993, que ahí ingresé a la justicia. Todavía no vi un caso en La Rioja que yo pueda haber situado a un sujeto en el lugar del hecho por la huella decadactilar. O sea, algo que en otros lugares, digamos, Es es lo común. el ABC o lo Es lo principal, acá no. Es lo común. ¿Cómo se hace? La gente de los laboratorios criminales ingresan al lugar del hecho y levantan las huellas, por ejemplo, si las hay, y los rastros. Y rastros genéticos también, no tan solo huellas digitales. Si no la conseguimos a la persona, si no encontramos al sujeto, se va teniendo lo que se llama un banco de datos.
Eso va a un banco de datos. Yo creo que La Rioja, desde toda la vida que se han levantado huellas genéticas o rastros de genéticos y recolectados, es decir, y de decadactilares, es decir, las huellas dactilares de las personas, se deben haber perdido en papeles por allí, capaz que ya no existan, en vez de estar formando un banco de datos, para que en el futuro, si nosotros tenemos otro caso, podamos comparar los casos y ver si esa persona puede haber estado en uno u otro hecho. Eso se está haciendo ahora hasta a nivel internacional. A nivel internacional hay bancos de datos, a nivel de policías internacionales, con el tráfico internacional, porque sabemos que el delito trasciende la frontera de los países. Hay organizaciones criminales que nosotros acá no las vemos, o si están actuando todavía no lo sabemos, porque son especializados en ese tipo de delitos, como es el tráfico de drogas, por ejemplo, el lavado de dinero, por ejemplo. Sabemos que en esos dos tipos de delitos, igual que en la trata de personas también, ocurren delitos en todo el país y en todo el mundo, porque la mercancía que se utiliza, ya sea personas o droga, es la variable de ellos, y se matan personas y muchas veces se utiliza la misma pistola. Se la puede utilizar en Córdoba, en La Rioja, en Buenos Aires, en Bolivia o en Chile, y capaz que sea la misma arma. Y nosotros no tenemos tampoco un banco de datos para determinar esa arma y tener registrado, porque usted sabe que el disparo de un arma de fuego es como una decadactilar. El ánima del cañón deja una impronta en el proyectil que no la deja ninguna otra arma, es única. Entonces eso se va dejando en una base de datos. Capaz que no encontremos el arma, pero quizá la encontremos en otro hecho y la situamos también en el otro hecho. Eso se llama trabajar con inteligencia y de forma racional en la persecución penal. No podemos trabajar aislada e independientemente caso por caso. Ahora, doctor, usted está del otro lado, ¿no? Del otro lado en el que tiene que escuchar a ambas partes, a la víctima, al victimario y, digamos, dar una sentencia en base a eso. ¿Cuál es la sensación que usted tiene cuando la gente reclama más celeridad, pide que, digamos, se pueda llegar a algo de una manera más efectiva y más rápida cuando hacen falta cosas básicas como las que usted mencionaba recién? Claro, como tú dices, Nadia, un juez al decidir decide de acuerdo a los elementos probatorios que han introducido las partes al proceso. En este caso yo estoy en una cámara del crimen, que es la cámara donde se realizan los juicios, cuando la persona ya está acusada, y también tenemos como competencia en la cámara de analizar por vía de apelación todas las resoluciones de los jueces de instrucción. Es decir, que todo el proceso penal es analizado por la Cámara y corrigiendo, por supuesto, cuando hay desvíos en la investigación criminal permanentemente. Muchas veces los abogados o los mismos jueces de instrucción tienen hasta cierto recelo con la Cámara del Crimen, pero cuando uno habla con ellos y con todo el mundo, nosotros decimos que los jueces no podemos tener cuestiones personales entre jueces, somos iguales. Nada más que a la hora de controlar la investigación criminal, un juez no puede dejar que se introduzca al proceso, es decir, a un juicio, elementos que están viciados de nulidad, porque no es lo mismo que en una apelación un juez le diga que es nula un acto que está violando garantías constitucionales, porque ahí se vuelve a investigar y se vuelve a realizar. En el debate eso absuelve. Se nos puede el juez, y no se le puede echar la culpa al juez que absuelve, sino a aquel que llevó la acusación a ese punto con un acto viciado de nulidad. Que eso es lo que tienen que hacer. La investigación es racional y aparte debe ser un debido proceso legal. Esa es la garantía, no del imputado, la garantía de todo ciudadano. Nadie está exento de caer a un proceso penal. Ahora, doctor, otro de los temas que se denuncia con mayor frecuencia ahora, también quizá tiene que ver un poco con lo que está pasando, ¿no?, con la sociedad, son los hechos de abusos sexuales. En lo que tiene que ver con lo tecnológico, digamos, para tratar el tema de abusos y poder recolectar todo lo que tiene que ver con las pruebas, a ver si eso finalmente pasó o no pasó. ¿Cómo estamos en ese sentido? Bueno, el tema del delito de abuso sexual
Es igual que el tema de violencia contra la mujer. Son delitos que por lo general se dan en la clandestinidad. Justamente te comentaba fuera de cámara de que está justo en La Rioja desarrollándose un congreso internacional de violencia de género, donde es una reunión de fiscales de violencia de género, que es muy importante. Y es muy bueno escuchar allí porque se cuentan las experiencias a nivel del mundo de todos los que vinieron y de todo el país. Estos tipos de delitos, los de abuso sexual, se llaman delitos de sombra, porque se dan en la clandestinidad. Por lo general, en el hecho se encuentran víctima y victimario. Entonces, allí hay que extremar la investigación para poder sacar todo tipo de elementos del lugar del hecho para poder determinar al autor del hecho. Muchas veces la víctima lo conoce, pero en los casos que no lo conoce, ¿cómo lo podemos situar en el lugar del hecho si no podemos determinar por pruebas de ADN porque puedes que no haya dejado material en el lugar? Pero acá nosotros buscamos únicamente el ADN en la persona que ha sido introducida, hablando de una cuestión introducida vaginalmente, por exudado vaginal o por hisopado. Pero muchas veces no se dejan rastros genéticos, puede haber usado preservativos, pero se busca ahí únicamente. Y el resto del cuerpo de la mujer. O sea que también ahí están faltando, digamos, que claro, sudor, saliva, pelos. Todo eso se busca en el cuerpo y en el lugar a donde estuvo el sujeto. Y usted lo debe situar en el lugar del hecho. Y lo peor que le puede pasar a un caso de abuso sexual es cuando la víctima lo conoce. Cuando la víctima lo conoce y cuando tenemos depredadores sexuales, que gracias a Dios en esta provincia no los tenemos, al tipo o a la persona que está esperando para tomar una víctima y abusarla sexualmente. Es muy raro los casos que hemos tenido nosotros en la Cámara de abuso sexual. Yo creo que si habré tenido 2 de mi carrera como juez de Cámara, fueron muchos. Todos los otros delitos de abuso sexual se dan en el ámbito familiar, de padrastros, padres a hijos, o siempre dentro del ámbito familiar o de amistades. Pero muy raro el de que haya persona en la calle esperando para abusar sexualmente. Acá en La Rioja no los tenemos todavía. Pero ahí debe haber aparatología, o sea, laboratorios para determinar por supuesto. Y hay que prepararla también a la gente. Lo que hace una mujer cuando es abusada sexualmente, la primera medida que toma es bañarse. Y eso es lo que no debe hacer. Se pierden las pruebas. Porque todo el material genético se lo llevó a la cloaca, como decimos normalmente. En cambio, se le aconseja de que, así como está, es tratar de que la policía vaya al lugar si es que puede pedir asistencia, porque por ahí la mujer por el pudor no puede llegarse o no quiere llegarse a la comisaría. Entonces tiene que haber una cuestión de protección de la víctima desde el mismo momento de que se enteran que ocurre un hecho. Y tiene que ser atendida siempre por mujeres policías y nunca por hombres, porque la mujer no cuenta, por eso no quiere llegarse a los lugares a donde los policías son los que reciben las denuncias. Hombres, siempre tiene que ser una mujer. Bien, por último le pregunto, doctor, ¿cómo se soluciona esto? Digo, el doctor Pagotto, el doctor Sotelo decían que puntualmente lo que se necesita es mayor inversión, y esa inversión, digamos, es la que tiene que hacer el Estado provincial, o sea, poner como prioridad también, o decir, vamos a dotar a la justicia de más dinero para que se pueda, digamos, equipar de una manera, digamos, acorde a lo que hoy en día se necesita. Sí. Sin duda, es una inversión económica, eso es indudable. Pero que uno viaja y hace cursos y conversa también con autoridades nacionales. Hay una cantidad de institutos, entidades que siempre han estado colaborando con la justicia, y más cuando es para estas cuestiones para acercar la justicia a la comunidad. No sé a nivel de autoridades cuáles son las diligencias que hacen. Veo a partir del ministro de Justicia, lo veo con una actividad, con una bastante actividad en cuanto a querer mejorar la justicia. Es más, he trabajado en el proyecto que tenían desde el gobierno desde hace 3 años con todas las leyes que se han introducido en la legislatura para
para modificar el sistema de justicia, toda la justicia penal, que es una modificación integral. Pero creo también que hay que materializar los discursos, porque se dicen muchos discursos, escucho mucho los discursos, mucha retórica, pero no se materializa, porque veo que se invierte mucho en jornadas, cursos, y los cursos de capacitación no son seminarios los que hay que dar talleres a donde la gente aprenda de cómo se va a manejar en el futuro, en la práctica, hay que enseñar práctica. Y desgraciadamente en el tema que estamos hablando, en el tema de los laboratorios, si bien necesitamos personas prácticas, pero necesitamos los aparatos. Y también necesitamos la infraestructura edilicia. Va siempre por tribunales y te fijas en las condiciones en las que estamos trabajando. Nos hacen falta salas de audiencia, nos hacen falta más jueces y bueno, muchas cosas nos hacen falta. Por supuesto, no hay que desconocer y no desconocemos que estamos en una provincia que presupuestariamente no estamos muy bien, pero no podemos con esto de decir que estamos en una provincia pobre, que vamos a seguir teniendo a la gente con una justicia que no tiene celeridad, que por esa falta de celeridad deja de ser eficaz, y cuando deja de ser eficaz se le está haciendo un daño a la sociedad. Muchas gracias.